nosotros tenemos unos lentes que son unos lentes bíblicos. Nosotros debemos interpretar la realidad a través de lo que nos dice la palabra del Señor, así como nosotros debemos interpretar la vida. No obstante, ellos están construyendo una manera de interpretar la realidad que es absolutamente equivocada y lejos, por supuesto, de Dios. Ellos establecen estas cosas. Dicen que el género primero es distinto del sexo. Hablan de un supuesto género. El género, usted sabe, no existe. Eso es una declaración firme. Ellos nunca han comprobado, bajo ningún estudio, que el género exista. El género no existe. Independientemente de la biología, el género es algo, según dicen ellos, que no tiene que ver con la biología. Ya no importa más la biología, solo la ideología. Lo femenino y lo masculino ahora son una construcción de la cultura. Es decir, ahora es la cultura la que define lo que es masculino y femenino. ¿Se fija? O sea, ellos están replanteando todo, socavando las bases de todo lo que siempre hemos creído. Y dice también que es la vivencia interna de cada quien la que determina su propio género. Esto no es más sino idolatría. ¿Por qué? Porque Dios ya nos hizo de cierta manera y ahora las personas pretenden redefinirse a sí mismas en cuanto al género, algo inexistente, por supuesto. Todo esto son falacias, son fábulas, tal como lo dice la Escritura, que en los postreros tiempos pasará aquello y muchos se volverán a las fábulas. Esto es lo que está ocurriendo hoy día. Amén. La vivencia interna de cada quien es la que determina su propio género. Entonces ahora ellos juegan a ser dioses, redefiniéndose a sí mismos como les place. ¿Se fijan? Toman el lugar y usurpan el lugar de Dios. El supuesto fundamental de la ideología de género, lo que ellos dicen, es la desigualdad entre hombres y mujeres se resuelve eliminando las diferencias biológicas. Y esto es absolutamente falso, porque nosotros sabemos algo, ¿no? En esa pregunta que está ahí, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿La respuesta correcta es la B? Amén. Somos distintos. Hombres y mujeres somos diferentes. Por lo tanto, no podemos pretender que nos traten a todos iguales. Esa es una mentira y un engaño. Es sumamente importante. Si Dios nos hubiese hecho absolutamente completos, por ejemplo, cuando hizo a Adán, no lo hubiese hecho a Eva. Pero Dios nos hizo complementarios. Necesitamos el uno del otro. Es fundamental entenderlo. ¿Y por qué? Porque tenemos cosas que el otro no tiene. Muy simple. Eso es un complemento. Y Dios lo hizo perfecto. Una definición que me gusta mucho de ideología de género de Agustín Laje dice que es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza, la despegan de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. Ahora la cultura es la que define lo que es la sexualidad y tiene propósitos políticos autoritarios, porque todo esto de la ideología de género tiene que ver con una cosa muy concreta: están tomando el dominio de la humanidad. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Allí el proverbio nos lo dice, Timoteo nos lo dice. La raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Por tanto, cuando yo meditaba en este versículo, yo decía, sí, ok, Gonzalo, debes tener cuidado con amar el dinero porque es raíz de todos los males. Y estoy bien, está bien interpretado el versículo. Pero yo no sabía que además este versículo tenía que ver con todos los males del mundo. Eso yo no lo entendía. Y el Señor me mostró que efectivamente, raíz de todos los males del mundo tiene que ver con el amor al dinero. Y me mostraba la existencia de este famoso poder económico. Un grupo de gente que tiene muchísima plata, muchísimos recursos, y que ellos se dedican a definir el destino del mundo. Solo que no nos dicen eso. Ellos están detrás de todo el artilugio político, detrás de la escena, pero moviendo desde allí todo lo que ellos quieren. Este sería un gráfico de una perspectiva sociológica de los poderes. El poder económico por una parte, con mucha fuerza, oprimiendo al poder político. Y esto es el poder ejecutivo, legislativo, judicial de cada país. Ellos oprimen de manera poderosa, potente al poder político. Luego está por ahí el poder público. Y el poder público somos nosotros, pero en masas.
nosotros como grupos, agrupaciones de personas. Y ahí atrás que nos alcanza a mirar hay una personita solita apretada por toda esa nube de poderes. Es importante saber que ellos, lo primero que hacen, el poder económico, toma el dominio de las comunicaciones. Ellos se dedican a comunicar, utilizando el poder que tienen, se dedican a comunicar cosas a la gente, mensajes, y están permanentemente comunicándonos cosas. Por lo tanto, ellos toman el dominio de las comunicaciones, y en este caso de los comunicadores también. Ellos definen qué es lo que el comunicador puede decir o no decir. Ellos lo definen. Entonces hoy día, por ejemplo, un hermano creyente, hijo del Señor, ¿usted cree que va a estar en un noticiario dando las noticias allí? No, no puede. ¿Sabe por qué? Porque tienen que pasar dos cosas. Primero, que se escabulla de todos los filtros que hay entre medio. Y segundo, este creyente tendría que necesariamente mentir. Hasta ahí llega la posibilidad de un hijo del Señor. El periodismo es muy complejo para los creyentes hoy. Súper complicado. ¿Cómo era? Y un ejemplo muy concreto. ¿Cómo era el apoyo de los medios de comunicación en las elecciones de Estados Unidos? Trump versus Clinton. Así era. 5% de los medios apoyaba a Trump. Y 95% de los medios apoyaba a Clinton. Resultado de ese apoyo. Ella era considerada como quien tenía el apoyo ciudadano, era salvadora, la única alternativa. Además estaba bien capacitada para gobernar. Pero ¿qué sembraron al respecto de Trump? Que él tenía el rechazo ciudadano, que era un xenófobo, un racista, un nazi, que estaba incapacitado para gobernar. Resultado de la elección, gana Trump, pero no sin problemas, porque los medios de comunicación hoy se han transformado en medios de manipulación. Es triste decirlo, pero sabe, usted lo puede comprobar. Usted puede ver las noticias y hacer simplemente un zapping en el horario de las noticias y darse cuenta y pasear de canal en canal y se va a dar cuenta que son exactamente las mismas noticias. Exactamente, no estoy exagerando. Exactamente. Entonces, usted dice, pero ¿cómo tanta coincidencia? El mismo asalto de por allá lo muestran aquí, lo muestran acá y lo muestran acá. Eso quiere decir que esto, no, eso no es coincidencia, quiere decir que es una pauta, es una agenda comunicacional. ¿Sabían ustedes? Es súper importante saberlo. Porque ellos colocan las noticias con la perspectiva que ellos quieren. Por ejemplo, el mismo Trump, cuando salió por ahí que en las noticias de Chile, yo también lo vi, decía que a una cadena de noticias no le iba a responder preguntas. Ya a ustedes no les voy a responder preguntas, salía en el video editado. Pero lo que no decía, y esa era la cadena de noticias CNN, una cadena de noticias más importante del planeta, y le dice no te voy a responder preguntas. Y antes de eso le dice, porque ustedes son noticias falsas, no les voy a responder preguntas. Pero se fija lo que salió, no es lo primero, es lo segundo. Entonces, ellos manejan la información para que nosotros tengamos una percepción de las cosas. Es muy importante. Los medios de comunicación son hoy día medios de manipulación. La prensa, y hoy día vemos por todos lados la propaganda, cómo está invadiéndonos en todos lados, en todo lugar. Incluso la misma National Geographic, que sacó su Gender Revolution, la revolución del género, sacó un reportaje donde, por ejemplo, aparecía un niño que siendo como niña, entonces sí es feliz. Que usted esperaría que el National Geographic hablara de ciencia, pero hoy está hablando de ideologías. ¿Por qué? O Disney, y el episodio, por ejemplo, de la doctora Juguete, donde aparece una familia, una pareja de lesbianas que tienen hijos y conforman una familia. Y así que es lo que dicen ellos, estamos mostrándoles los nuevos tipos de familias que existen. Pero ¿qué pasa con un niño de 4 o 5 años, para los cuales está hecho esa animación? Ellos empiezan a considerar otras alternativas, empiezan a pensar en otras cosas que antes nunca hubiesen pensado por sí solos. Es bien importante esto. La propaganda tiene un rol fundamental. La Mujer Fantástica y esa película con el Oscar que se ganó y que generó gran alegría, provocó un efecto tremendo, porque la propaganda tiene efectos. Fíjese usted, el triunfo de una Mujer Fantástica, el titular, reactiva la presión para aprobar la ley de identidad de género. Una propaganda afectando en las legislaciones de una nación. ¿Tiene poder la propaganda? Claro que sí.
Es fundamental comprenderlo. Cada vez que nos ponen una noticia por delante en la televisión, tenemos que discernir, hay algo que quieren. Es súper importante. Mire, Una mujer fantástica hace efecto a la mano, asegura que finalmente se logró consenso en ley de identidad de género. Y, por otra parte, Piñera afirma que siempre la ha apoyado y promete avanzar. Una propaganda desata una ola legislativa, una presión legislativa, una presión al gobierno, etc. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre esto? Porque la propaganda hoy día, primero, está manejada y segundo, tiene un efecto en la sociedad. No podemos negarlo. Tenemos que saberlo. Nosotros no hemos sabido utilizar esto. Nosotros, los creyentes, no nos hacemos propaganda. Por lo tanto, ellos creen que no existimos y nosotros nos conformamos con decir que somos el 16, 18, 20%. Pero resulta que necesitamos mostrar, no solo ser, sino también parecer. Miren, la propaganda sigue afectando. Una transexual gana. Un transexual gana el concurso Miss Universo España. Un hombre ganó un concurso de Miss Universo en España. O sea, vamos a tener de partida propaganda para rato, primero. Segundo, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? El feminismo les ha hecho algo, porque ¿cómo es que no reclaman de que allí haya un hombre ocupando el lugar de una mujer? Es increíble. El bus de la libertad, y cómo fue tratado, como el bus del odio. Bueno, nosotros con Juan Pablo estuvimos arriba de ese bus en esa oportunidad y juntaron firmas para que el bus no circulara. Después dijeron que las firmas eran para otra cosa, pero querían que el bus no circulara. Hicieron una investigación en todo el país, por dónde habría entrado, por qué lugar de acceso al país habría entrado un bus naranja. Dijeron, no hemos hallado registro de que haya ingresado un bus. Bueno, todo esto movió de manera importante en ese minuto a la gente, pero los medios que decían, el bus del odio, el bus de la intolerancia, el bus, y tachaban de una manera negativa, y mucha gente quedó con esa percepción. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación siembran ideas, crean opinión pública, las palabras crean realidad, dicen ellos. Y esto es lo que buscan al final, a través de todo esto, silenciar a la iglesia, silenciar la verdad, que nosotros no declaremos a nadie nada, que no digamos, que no le digamos a una persona que necesita de Cristo, que no le digamos. ¿Por qué? Por miedo a ser sancionado. Por eso quieren colocar leyes, para que no les hablemos a los que padecen estas cosas. Hay una negación persistente de la ciencia. No les sirve la ciencia para algunas cosas y para otras cosas sí. Por ejemplo, no les sirve la ciencia para demostrar la transexualidad, porque los genes, los cromosomas, digamos, son bastante claros. Pero sí les sirve la ciencia cuando tienen un estudio falso que dice que la homosexualidad es genético, aun cuando sea un estudio falso. Y ellos lo siguen repitiendo, y lo repiten. Porque acuérdense que ellos no tienen valores éticos como nosotros. Ellos piensan en lo siguiente: miente, miente, que algo queda. Ese tipo de frases ellos utilizan permanentemente. A nosotros no nos interesa aquello. Pero lo que sí tenemos que saber es que no porque repitan algo, es cierto, es súper importante. Ellos hablan de estos conceptos. Los voy a pasar rápidamente, pero ellos hablan de la identidad de género, por ejemplo, y dicen que se aloca en el sentir profundo de cada quien. Y la identidad de género puede ser de mujer, de hombre o genderqueer. O como dice ahora un brillante de la ONU, alto comisionado de los derechos humanos antiguos, que dice que había más de 112 géneros. Increíble. O sea, esa barrita se transforma en 112. Está la expresión del género, por otra parte, que es cómo las personas se ven. Usted podrá encontrar apariencias de personas femeninas, masculinas, o algo que no puede determinar, algo andrógino, que es una mezcla entre femenino y masculino. Ellos hablan del sexo biológico al más puro estilo de la evolución, como macho-hembra o un intersexual. Ellos dicen que hay un tercer sexo porque hay anomalías genéticas o anomalías físicas, fisiológicas, hormonales que determinan, y ellos dicen, no, ese es un tercer sexo. Es como si cuando una persona nace, por ejemplo, en vez de nacer con los dos pies, como nace la humanidad, nace con un pie. Entonces no podemos decir que la humanidad es bípeda y unípeda porque nace una persona sin un pie. No podemos redefinir la humanidad así. Entonces, ellos pretenden que por los casos anómalos redefinan también la sexualidad, el sexo.
Y la orientación sexual, dicen ellos, que es la atracción que sienten, sea heterosexual por una persona del sexo opuesto, un homosexual por una persona del mismo sexo, o bisexual por una persona de un sexo u otro, ¿ya? Y ahora las orientaciones sexuales pueden llegar a cosas inimaginables, como personas que sienten atracción por árboles, por la Torre Eiffel, por delfines, como vimos que una persona se casó. ¿Cuál es el límite? No hay límite. Ese es el problema, no hay límite. Algunos agentes de poder mundial, como por ejemplo los Rothschild, los Rockefeller, ellos son banqueros de tradición, tienen muchísimos recursos y son dueños de grandes empresas. Ellos tienen muchísimo poder. Por ejemplo, el mismo George Soros. Soros, que también financia aquí en Chile a algunos partidos políticos. Es importante, ellos están interesados, invierten miles de millones de pesos y de dólares en el mundo entero para poder aprobar todo esto, porque a ellos les interesa el poder, en la riqueza. La Organización Mundial de la Salud, que ya hace mucho tiempo ya sacó la homosexualidad del listado de enfermedades, y ahora, 2019, pretende discutir acerca de sacar la transexualidad del listado de enfermedades. ¿Y sabe usted cómo lo quiere hacer? Utilizando la misma cantidad de estudios que utilizaron para sacar la homosexualidad. Ninguno. No hay estudios que demuestren la homosexualidad, que demuestren la transexualidad como algo que no es patología. Pero ellos lo mueven y lo promueven porque ellos están infiltrados por grupos políticos de intereses económicos muy importantes. Entonces no pueden decir que no, tristemente. Si pudieran, serían como nosotros, ¿no? Creyentes. Podemos decir las cosas claramente. Naciones Unidas. ¿Sabe usted que Naciones Unidas, el 17 de julio de 2017, declara que nosotros, los creyentes, somos extremistas, fundamentalistas, y llama al Estado a que desmantele todo tipo de organización que impide el avance de los derechos humanos? Ellos dicen que todo esto que promueven son derechos humanos. Y con esa bandera de lucha, entonces ellos empiezan a decir, claro, derechos humanos. ¿Quién va a estar en contra de los derechos humanos? El problema es que ahora los derechos humanos se han transformado en cualquier cosa, en un abanderamiento político determinado. O la IPPF, la abortista más grande del planeta, Planned Parenthood, hizo escándalos al respecto de cómo negociaba con tejido y órganos de niños abortados. Qué importante es esto. La abortista más grande del planeta, que ha inyectado millones de pesos en Chile para aprobar aborto, y lo logró. Lo logró. Y ahora van a aparecer las clínicas abortivas y todo eso. De alguna manera, esta internacional abortista ahora está transformando su negocio. ¿Sabe a qué se está volcando ahora? Está volcándose a los cambios de sexo, a los tratamientos hormonales, y abriendo clínicas también para poder implementar los cambios de sexo quirúrgicos. O sea, está ampliando el mercado. Y con todas estas legislaciones que vienen implementando en todos los países, la confusión de las personas aumenta, por lo tanto, mayor cantidad de personas van a ser clientes de ellos. Y para ellos un transexual es mucha plata, ¿eh? Es mucha plata. Ellos son utilizados porque tienen que estarse hormonando toda la vida. Y ellos tienen que inyectarse las hormonas o tomarse las hormonas de por vida para poder seguir pareciendo lo que no son. Y ahora, ¿sabe usted? Es tan grande esta cadena. Tiene más de 40.000 filiales a lo largo del mundo. Tiene más que McDonald's, que tiene 30.000 alrededor. Esto es un negocio increíble. El Banco Mundial y sus políticas de género y cómo presta recursos para que se imponga la igualdad de género, que es como ellos le llaman. Ellos no le van a decir de forma fea a esto. Ellos le van a llamar con palabras bonitas. Ese es el engaño. Ahí está donde nosotros tenemos que ser hábiles y astutos, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué importante es que nosotros no nos dejemos llevar por lo bonito que hable.